Buenas noches a todos. En primer lugar, queremos agradecerte por otorgarnos la entrevista. Vamos a hacerte unas pequeñas preguntas sobre las fake news, pero primero nos gustaría que te presentes y nos explicaras un poco a qué te dedicas. Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias por la entrevista. Eh, mi nombre es Nelly Fierro Hilario, soy Ujú. estudiante de comunicación audiovisual del séptimo ciclo. Aparte de ello, estoy laborando como community manager para un programa de viajes que se llama Espacio Libre y también soy diseñadora y editora en una empresa de publicidad y marketing. Bueno, ya te he mencionado un poco el tema que era lo de la fake news y ya hemos hablado un poco. Entonces vamos a empezar ya directamente con las preguntas. Bueno, la primera de ellas sería, ¿qué tan peligrosas consideras que son las fake news? Ok. Para mí tienen un alto grado de peligrosidad porque puede generar desde la pequeña cosa que es estrés o ansiedad, hasta que te quiten de un trabajo, que tu empresa quiebre, o incluso se ha visto casos en los que produce una guerra o un conflicto entre países. Entonces, si, si me dices de qué grado alto puede ser, del 1 al 10, yo te diría que hasta un 10 por el hecho de las consecuencias que estas generan. Sí, precisamente creo bueno, tú como trabajas de community manager es algo que podría perjudicar mucho a una empresa o una compañía que se circule una fake news donde, bueno, donde mencionen algo que la empresa no ha hecho. Entonces esto creo que yo también considero que es peligroso. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. Esta es, ¿qué tips o recomendaciones brindarías para diferenciar la información falsa de la verdadera? El primer consejo que brindaría era de que obtengan información de una fuente confiable, pero aparte de ello, que verifiquen otro tipo de fuentes confiables, porque puede ser que haya una fuente confiable y que ésta se equivoque. Entonces, es mejor buscar la noticia o la información que se esté dando, verificar si hay otras fuentes confiables que también están dando esta información como certera. Muy aparte de ello, porque hay fuentes, me refiero también a las fuentes más que todo sobre noticias, ese tipo de revistas, sería verificar el contenido de la información dentro de fuentes de investigación o de datos, para saber qué organismo es el que lo está aceptando como tal, si es un organismo encargado, ¿no? Si vemos que hay una Claro. noticia sobre salud, sería bueno verificar en la organización que es especialista en este tema para ya recién verificar que la nota que se esté brindando en el periódico, en la web, en las redes sociales, sea totalmente correcta. Sí, bueno, precisamente eso es algo de lo que hemos intentado utilizar o mencionar en el proyecto, en el trabajo, que es que muchas veces las fuentes que pueden ser más confiables, entre comillas, también se equivocan. Medios importantes, ya hemos visto muchos que publican alguna noticia que luego al contrastarla no es de esa manera. Entonces, lo que nos mencionas creo que es muy importante. Eso también está relacionado con la siguiente pregunta, que esta ya se refiere a qué tipo de medio es más fácil o cuál consideras tú que es el medio más fácil por el que puede surgir una fake news. Por ejemplo, en radio, en la televisión, en la prensa o en las redes sociales, en alguno de estos medios. ¿Cuál para ti es el que sería más fácil? Bueno, sin duda alguna diría que en las redes sociales, porque los otros medios como radio, televisión, algunas revistas, tienen un órgano que ya lo supervisa como tal. Sí, Ahora, esto no quiere decir claro. que, como dijiste anteriormente, estas fuentes hayan tenido casos de fake news, pero es muy Ujú. poco probable que esto pase por los organismos que estos lo controlan. O es sacado inmediatamente, o como no es tanto en las redes sociales, no se comparte masivamente. En cambio, en las redes sociales casi todo es permitido, ¿ya? Hay organismos que sí lo regulan, pero al ser masivo y al ser rápido este tipo de difusión, Difusión, es muy claro. difícil que se llegue a la noticia verdadera. Hay herramientas de Ujú. detección que son automatizadas, pero que no son capaces de identificar todas las historias sospechosas o cuáles son completamente falsas. Entonces,
este es el medio, las redes sociales son el medio que más fake news tiene. Bien, genial. Creo que es importante tu opinión, porque tú trabajas mucho con las redes sociales y precisamente una cosa que nosotros habíamos planteado por la que consideramos que esto puede ocurrir fácilmente en redes sociales es el anonimato, ¿no? Ya sabemos que en las redes sociales puedes crearte un perfil falso, por ejemplo, y actuar como una persona que tú no eres, y de esta manera podrías transmitir una noticia que es falsa y tampoco tendrías mucha repercusión en el caso de que la gente se entere. Eso, Claro. eso está relacionado con nuestra cuarta pregunta, que es ¿cómo consideras que el anonimato en redes sociales influye para la propagación de las fake news? Bueno, las fake news suelen apoyarse bastante, como mencionaste, en el anonimato. O otro tipo de anonimato es la fuente no identificada, que viene a ser como el amigo de mi amigo, el amigo de mi jefe, Claro, la vecina de mi vecina, ese tipo de cosas. claro, un conocido, Ajá. sí. Entonces, este tipo de personas se vuelven anónimas como tal, porque no sabemos realmente quién es esa persona. En el primer caso, que es el anónimo, la noticia es cuando es creíble, porque no es lo mismo que verdadera, cuando es Claro. creíble, casi nunca notan la fuente de dónde proviene. Y estas personas se apoyan bastante en el anonimato como una fuente como de protección y de no responsabilizarse. Y Ujú. al ver esto, al haber muchas personas que son anónimas y que tengan el poder de difundir este tipo de noticias, basta que uno vea que esto sirve, que uno vea que desde el anonimato se pueden hacer este tipo de cosas, las demás Para que te personas lo- van a querer seguir esta sí, táctica. exactamente. Sí. Entonces, influye bastante y es muy peligroso las personas que utilizan fuentes anónimas. Sí, precisamente en las redes sociales creo que esto donde se puede apreciar más que en cualquier otro medio. Ujú. Y bueno, la quinta pregunta ya está relacionada más a tu ámbito, porque queremos conocer eh, el rol, cuál es el rol que tú consideras como profesional respecto a la propagación de información verdadera en los distintos medios. Ya, te voy a hablar tanto como mencioné de mi labor que estoy haciendo como community, pero también como lo que estoy También, estudiando, que justamente va comunicación, de claro. lleno con el tema que es las Sí, está totalmente comunicaciones. relacionado. Ajá. Entonces, Ujú. tanto como community y como estudiante, se me es muy indispensable y de requerimiento urgente el poder evaluar y identificar si una noticia es falsa o verdadera. Como community tenemos también la responsabilidad de que la información que nosotros brindamos en los diversos medios, en las redes sociales, en las revistas, en donde sea correcta, para que los Claro, espectadores puedan tener un punto confiable en nosotros. Si basta que nosotros utilicemos algo que no es verdadero, como medio nos van a descalificar, pierden porque ya confianza, no claro. confían en nosotros. Ajá, Ujú. exacto. Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar. La siguiente pregunta va relacionada con ya con un poco los usuarios en las redes sociales. Porque, bueno, por tu trabajo yo creo que has podido apreciar bastante cómo se comporta la gente en redes sociales, ya que creo que es algo bastante distinto a lo que podría ser la realidad, por lo mismo que mencionábamos del anonimato. Entonces, lo que queremos preguntarte es, ¿qué tan conscientes crees que son los usuarios en las redes sociales con respecto a las fake news? Ya, aquí no sé si hablaría de concientizar, ¿no? Ujú. Porque todos somos conscientes de que las fake news existen, Sí, ¿ya? claro. Los usuarios saben que hay noticias falsas y que hay noticias verdaderas, solo que no utilizamos la razón a veces. A veces nos dejamos llevar por la emoción que la noticia en sí genera, ¿no? Si es que esta, ya, si es que esta se nos hace, como les dije, creíble, nos emociona rápidamente, decimos, "Ay, ¿por qué pasó esto? O realmente esto sucedió, voy a mandarlo, voy a enviarlo, o para que todos se enteren, ¿no? Que es lo primero que pensamos, para que todos se enteren de esta Ujú. noticia. Esta Entonces no noticia, sí. verificamos realmente si es correcto o no. Entonces, de ser conscientes, sí somos conscientes de que existen, pero deberíamos utilizar un poquito más la razón antes de poder compartir algo o dar una noticia como verdadera. Claro. Bueno, la fake news también considero que es tema bastante escalable, ya que hay bastantes grados de, por así decirlo, bueno, grados de la misma fake news, ¿no? Desde la más
de una noticia que sea, por así decirlo, tonta, hasta algo muy importante que incluso puede ser peligroso, como ya has mencionado. Entonces, para revertir esto, ¿tú qué acción consideras que es lo más viable contra, por ejemplo, contra la fake news, ¿no? Pero en este caso, cuando afecta a una empresa o ya sea un organismo o alguna entidad de este estilo. Ya, como una empresa o también incluso como uno como persona, creo que o lo que se podría hacer, primero es mostrar pruebas, datos y fuentes para decir, mira, esto es lo que es verdadero y eso no es falso. Entonces, no hay nada más acertado que contrarrestar una noticia falsa con una verdadera. Esto hace que esta fuente o esta noticia se invalide por completo Sí, vale. Ujú. y se alíe a ver como tal, ¿no? Como una fake news. Y la fuente que le Claro. está compartiendo ya no sea confiable y la gente ya no lo tomaría en cuenta. No, no, Pero no, claro. aparte de ello, y sí se puede hacer, es poder hacer una denuncia, ya sea Sí. pública, legalmente, lo que sea, para que ya esta fuente ya no cometa los mismos actos contra la empresa o contra cualquier otra. Claro, claro, lo que nos mencionas es algo que, bueno, más o menos hemos barajado ya en nuestro grupo, pero que tú no nos digas creo que es bastante importante. Sin embargo, también creo que muchas veces las fake news llega a ser tan viral o llega a tanta gente que la respuesta de, bueno, de una empresa, de una organización o de una persona ya no llega a viralizarse de la misma manera que la fake news, y la fake news llega a mucha más gente que la respuesta verdadera. Entonces creo que eso es lo que causa, como ya, bueno, como hemos hablado también en esta entrevista, la desinformación. Por eso, y eso está relacionado con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo consideras que se encuentra la situación de la desinformación con respecto a la gran cantidad de fake news que podemos visualizar en los distintos medios? Mm, Es que la situación en sí ahorita es grave. O sea, al menos en nuestro país, en En nuestro nuestro país. contexto, Sí, la desinformación es masiva. Lo hemos visto hace poco con lo de la vacunación, la las vacunación, por ejemplo. vacunas, si es eficaz o no. Entonces, ya está demasiado. El contexto también que hubo hace poco, que fue una crisis política, las elecciones, la pandemia mundial, al menos estos 2 años creo que ha habido más fake news de lo Que que ha mucho habido en tiempo. Sí, anteriores sí, años, sí. ¿no? Por lo Ujú. que crea un pánico social, crea una psicosis. Entonces, la situación sí está muy gravemente Muy y grave. deberían los órganos poder eh, filtrar mejor estas noticias. Sí, bueno, muchas incluso de los medios que han podido expandir estas noticias falsas son medios convencionales, como los llamamos, ¿no? Que son la televisión, la radio, la prensa. Hemos visto muchas noticias que luego se sabe que, bueno, se ha sabido que no son así. Por eso, ¿tú cómo consideras que debería actuar un medio convencional de estos que te menciono cuando ha publicado una noticia falsa, pero luego quiere revertirlo? O sea, quiere decir, esta noticia era falsa, nos hemos equivocado. ¿Cómo crees que debería actuar un medio de estos? Es que justamente es eso. Primero sería retirar la noticia de la Noticia. plataforma donde sea subida, retirarla de inmediato para que ya no sea compartido masivamente. Y segundo sería pues comunicar que la noticia es falsa, pedir las disculpas de caso y pedir que no se siga difundiendo. Eso es necesario ya, porque a veces sí he visto medios que retiran la noticia y ya, la retiran. No dice nada. Al tú pedir unas disculpas y decir que la noticia fue falsa, entonces de por sí ya la pueden descalificar. Y mejor aún sería pedir que no se siga difundiendo. Entonces, esto le hace ver más, al menos al medio, le hace ver un poco más confiable. O sea, es como que sí, ya, sí, te equivocaste. Equivocamos, claro. Baja un poco su confiabilidad, pero el pedir que no sea compartido, creo que es un paso un poco de empatía con nosotros, ¿no? Para que no Exacto, haya este tipo de crisis. exacto. Sí, Ujú. además creo que no solo por ejemplo, medios que transmiten noticias, sino en general con empresas, organizaciones, cuando se comete un error, creo que la mejor solución es pedir disculpas en primer lugar y luego mostrar que están arrepentidos y que ellos mismos saben que se han equivocado, porque de esta manera la gente también lo ve un poco más cercano y saben que sí se pueden equivocar, pero que también van a intentar corregir sus errores, ¿no?
Exacto. Por eso ya ahora vamos a ir con la última parte de la entrevista. Quedan 6 preguntas. Bueno, la primera de esta sección es que según tu experiencia, ah, ¿cuál consideras que es el peor efecto de una noticia falsa en las personas, en las organizaciones o en la sociedad en general? Ya. Como mencioné antes, una noticia que es falsa, una noticia en sí, ¿ya? Pero una noticia que es falsa puede generar un poco de pánico hasta una guerra. Pero todo Ujú. esto se deja influenciar por la emoción. Entonces yo creo que la salud mental de las personas es lo principal que se ve afectado. Con lo que pasó del COVID, ¿cuántas personas simplemente se enfermaron por el miedo de estas noticias que se difundían? Si hubiera una empresa que quiebra por una fake news de una empresa, o sea, algo que esté difamando a la empresa, ¿por qué se quebraría? Porque los clientes no confiarían. Entonces, Perdería la todo confianza, claro. juega en la mente, ¿no? Las Sí, personas piensan y digo, ah, no, no es confiable, me siento preocupada por mis intereses, ¿no? Entonces, todo es la mente. La salud mental para mí es algo muy importante en las personas y sí. como mencioné, es lo más afectado. Lo más afectado, claro, con las noticias falsas. Sí. Bueno, bueno, la siguiente pregunta va relacionada bueno, queremos conocer si existe algún proyecto de ley o si ya existe alguna ley que prohíba la difusión de las fake news. Hubo un proyecto de ley el año pasado, en abril del 2020, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos manifestaron que aquellas personas que compartían noticia falsa, una información falsa, para obtener un beneficio o perturbar la tranquilidad pública, iban a ser sancionados de 2 a 4 años de libertad, pena privativa de Sí, libertad. claro, claro. Además, si es que esta noticia generaba pánico y perturbaba la tranquilidad, la pena aumentaba de 3 a 6. Eso era un proyecto de ley, pero ya estaba basado al Código Penal, donde se prevé 2 sanciones, que es el Ah, delito de gravedad de perturbación de la tranquilidad pública ok. y el delito de falsedad genérica. Ambos, como dije, ya son como tal un delito. No son como tal, si haces fake news pasa esto, ¿no? Sino es como Ujú. la consecuencia de lo que esto Claro, genera. Ajá, la perturbación de la tranquilidad claro, pública, lo que genera una fake news, y el delito de falsedad genérica, que es dar una noticia falsa, como mencionaste, de una organización, pero también está dentro de ella la que es la sustitución de personas, decir que estás teniendo un cargo cuando no es ese, mm, y otro tipo de cosas que vienen dentro de tal. Entonces, como tal de la fake news, no hay una ley una ley. como tal, pero sí sobre lo que te mencioné, ¿no? Que son las Claro, consecuencias. la consecuencia de lo que merita, claro. También creo que podría relacionarse con, de repente, ya, bueno, conocemos que la difamación de por sí sí es también un delito y también está penado. Ya hemos visto muchos casos en prensa que ha terminado en prisión Ujú. por una difamación. ¿Crees que podría estar relacionado con esto también? Sí, la mayoría de empresas se basa en este tipo, en esta En la sanción, difamación, en este ¿no? delito, Claro. ajá, que es el delito de falsedad genérica. Casi todas las empresas están utilizando ese para poder Genial, hacer la denuncia del caso. genial. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Esta ya es algo más personal y queremos saber, o sea, ¿cuál ha sido tu peor experiencia relacionada con la fake news? Ya que como has mencionado y como venimos hablando, trabajas con las redes sociales y como community manager, queremos saber si has tenido una experiencia que digas que, bueno, que te haya chocado o que para ti sea muy grave de repente. Ya tengo dos. Tengo una como profesional, como trabajadora de community, y tengo una personal. La de profesional sería, bueno, que sí, llegué a compartir, pero esto fue un proyecto pasado, ¿ya? Yo tuve un Sí. proyecto de un podcast junto con unos amigos ¿No? y era un proyecto que recién estaba surgiendo y recuerdo que fue mi error también, no verifiqué bien las fuentes y compartí una noticia falsa. Entonces llegaron un montón de comentarios de que, ya Que no sabes, ¿no? era, Que no claro, eras claro, confiable, que no sé qué cosa, claro. y nos perjudicó un poquito. De hecho, yo pues me sentí sumamente mal porque era como un proyecto personal. Sí, Entonces, eso es lo malo.
no fue bien, porque también teníamos poco público y ese poco público puede bajar o no puede bajar. Realmente no Sí, llegó a bajar menos mal, pero sí, ¿no? Se da esa cierta desconfianza. Y en lo personal podría decirte que no lo pasé yo, pero lo pasó mi abuela. De hecho, el año pasado, como mencioné, por la pandemia se crearon un montón de noticias falsas sí, muchas. y mi abuela empezó a tener ansiedad y depresión, porque ya no quería salir de casa, porque decían que el aire estaba contaminado, no sé si se acuerdan de eso, no quería ni Sí, salir al techo, se muchas quedaba cosas. en la sala todo el día o en su cuarto. Entonces, como les digo, me afecta gravemente la salud mental y no solamente, esto es el caso de mi abuela, pero es el caso de muchas personas que lo han pasado el año pasado. Sí, Ujú. personalmente, algo parecido ocurrió con mi abuela también. Ella es, yo creo que es una persona que, bueno, un poco temerosa con este tipo de cosas, con las enfermedades y lo relacionado. Entonces, al haber tanto bombardeo de noticias, y ya uno no sabe a veces qué es real o qué es falso. Ni siquiera podemos confiar a veces en lo que vemos en la televisión, por ejemplo. Entonces, sin embargo, hay personas que sí confían de todo lo que dice la televisión, por ejemplo. Entonces, ha habido muchas noticias, incluso ha habido personas que han hablado en televisión de cosas que de repente no son así o no están contrastadas del todo y causan, como tú dijiste, pánico e incluso psicosis en algunos casos. Claro, o Por eso personas creemos que es, que son influyentes también, ¿no? ajá, claro, Yo he visto exacto, casos de personas que se cree, bueno, que son influencers en cierta parte influencers. Sí. y tienen un público masivo y simplemente comparten porque quieren compartir y manejan a un montón de personas. Sí, sí, es Ujú. muy peligroso en realidad todo este tema. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Está relacionada nuevamente con las redes sociales y lo que queremos conocer es cuál consideras que es una buena solución para evitar la propagación de fake news bueno, en las redes sociales. Mm, es que solución como tal a corto plazo no lo veo. Ujú, Sería bueno que haya una organización directamente para las redes sociales que pueda contrarrestar este tipo, porque como ya mencioné anteriormente, sí hay herramientas automatizadas, pero igual que las personas, no saben diferenciar si qué claro. noticia es verdadera y qué noticia es falsa. Ujú, Entonces, puede fallar esto todo. se tendría que desarrollar y no sé si de acá a 5 años esto se mejoraría porque es muy masivo y es muy complicado. Mira cuántos usuarios nomás. O sea, en la televisión puede ser, ¿no? Se saca algo y ya, porque no se comparte directamente. Pero en las redes sociales compartes. ¿Cuántos clics nomás, cuántos compartidos hay en un minuto o en una hora? Entonces, es muy difícil. Lo que sí diría, tanto para la gente como para el proyecto de ustedes, es que por el momento quienes verifiquen qué noticia está bien, verifiquen las fuentes, verifiquen las demás organizaciones, las demás, las demás datos, las demás investigaciones para para poder verificar qué noticia es verdadera y falsa. ¿Se me cortó, creo? ¿O está bien? ¿Sí? Sí, está bien, está Sí, bien. ah, ya. Me Sí. salió su conexión es inestable, disculpa. No, no, tranquila. Sí, bueno, como mencionabas, incluso las redes sociales puede ser más peligroso, creo yo, porque no sabemos a veces ni siquiera a cuánta gente llega a realidad la noticia, porque aunque, no sé, en una publicación veas, por ejemplo, 300 likes, no sabes si lo ha visto de repente el triple de personas en realidad. Claro. Y Ujú. igual con lo del anonimato y todo lo que hemos ya mencionado en la entrevista, es peligroso. Y yo también considero, y seguramente Camila esté de acuerdo conmigo, que es un tema complicado de solucionar en sí, porque tendríamos que irnos ya desde hasta la propia persona que crea una fake news, ¿no? Saber el por qué lo hace en primer lugar y con qué fin, ¿no? Por eso creemos que sí es complicado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que, bueno, que es, ya hemos hablado de esto un poco, pero vamos a mencionar lo nuevo, que es ¿cómo crees que las redes sociales promueven la propagación de las fake news? ¿Perdón? ¿Cómo crees que las redes sociales promueven la propagación de las fake news?
Eh, no diría si promueven como tal, Ujú. pero sí es una herramienta muy peligrosa. Em, ya mencioné, si diría cómo, ay, disculpa, si diría cómo promueven o qué fin o cuál es su objetivo, por decirlo así. Diría que es por eso, ¿no? Que es masivo. En la radio y televisión, como mencioné, se pueden hacer ciertos cambios y al instante o se puede pedir ahí disculpas al toque, pero las redes sociales es una herramienta muy masiva. Entonces, mucho más que la televisión, diría yo, porque se dice que el primer medio es la televisión, Sí, pero en las redes sociales, como tú mencionaste y como ya mencioné, puede que haya 300 likes, como dices, puede que haya 100 compartidos, pero ¿cuántas personas ya lo han visto? ¿Cuántas personas ya lo han compartido por lo bajo? ¿Cuántas personas lo han compartido por redes, pero también lo han compartido por mensajes, por por llamadas, mensajes. por Por WhatsApp, un screenshot, ¿no? por ejemplo. Por un Ujú, screen? Entonces, mira, si solamente nos guiamos por los compartidos, tantas personas, pero ¿cuántas personas más ya lo habrán dicho? Ujú. ujú. Sí, sí. Es un tema peligroso, como hemos dicho ya, esto de las redes sociales y las fake news. Bueno, ya ahora estamos con la última pregunta. Esta es estar un poco relacionada a las noticias especulativas. ¿Qué queremos decir con esto? Las noticias que intentan, am, por así decirlo, dar información que pueda crear pánico o pueda crear cierto movimiento en las personas, ¿no? Creo que más o menos manejas el término, sino de las noticias especulativas. Entonces, queremos saber cuál es tu opinión acerca de esto, de las noticias especulativas en relación con las fake news. Ya, no es lo mismo por el hecho de Ujú. que utilizan la palabra especulación, ¿no? Se Sí, dice que, puede ser que, es probable que, ese tipo son especulativas, pero genera lo mismo que las fake news. Tú al pánico, leer por el ejemplo. titular o al escuchar la noticia, lo que sea, como tú mismo mencionas, genera pánico. O sea, ni siquiera te das cuenta del puede ser que hay ahí o de las comillas que hay en el verbo que quieres resaltar, Exacto. sino lo que dices, puede ser, Sí. puede ser, hay una cierta probabilidad. Entonces genera lo mismo. Yo te diría que las consecuencias es lo que hay relación entre los dos. Sí, precisamente bueno, algo que yo escuché en un podcast sobre temas relacionados con ciencia es que cuando hay veces que los científicos dicen, ¿no? Como hemos dicho, esto puede ser o esto es posible, pero la prensa y las personas que intentan comunicar esto fuera de lo que es la ciencia, ah, no se quedan con este puede ser o este es posible, sino esto es así y no está del todo contrastado. Entonces, puede ser también que las noticias especulativas estén de esta manera relacionadas con las fake news. Bueno, ya, y con esto ha sido todo ya por ahora. Ah, te agradecemos por tu tiempo, por tus respuestas. Creo que nos van a ayudar mucho en nuestro trabajo y personalmente me han gustado bastante, supongo que a Camilo también. Ah, y bueno, nada más. Gracias y buenas noches. No sé si Camila tiene algo que decir. Sí, Nelly. Bueno, agradecerte por todas tus respuestas. Ha estado muy interesante. Creo que has abarcado todos los temas. Has dado información muy completa. Me ha gustado mucho tu forma de responder y yo sé que nos va a ayudar un montón, ¿no? Espero que dentro al responder esta entrevista, todos podamos concientizar un poco acerca de este tema, ¿no? Que es muy importante y es muy peligroso, como tú has mencionado a lo largo de la entrevista. Y bueno, nada, muchísimas gracias por tu participación y por tu tiempo el día de hoy. Esto sería Muchas todo. gracias y espero que también te hayan gustado las preguntas. Sí, ha estado muy interesante. De hecho, también me tuve que capacitar mucho también. Entonces, me ayudó bastante a mí también. Así que nada, muchas gracias también a ustedes. Gracias, Gracias Nelly. igualmente. Hasta luego. Cuídate.